Bueno, señor presidente, muchas gracias por atendernos. La Tribuna Colus ha preparado unas preguntas para hacerle, que son las siguientes. ¿Cree usted que la salida del conflicto aquí de Colombia está en un intercambio humanitario con constituyente de por medio? Son varias preguntas en una sola. Primero, creo que la salida del conflicto de Colombia comienza por una solución de la tragedia humanitaria que estamos viviendo. Y esa tragedia humanitaria a su turno empieza con la liberación de los 21 soldados y policías que todavía permanecen secuestrados en las selvas colombianas. Si la guerrilla colombiana de verdad quiere abrir un espacio, por pequeño que sea, hacia una salida política al conflicto armado, tendría que proceder a esta liberación humanitaria de los secuestrados y a comprometerse en lo que podríamos llamar los mínimos humanitarios: respetar las escuelas, los colegios, sacar a los menores de la guerra. A partir de ese momento se abriría un espacio para la paz, y solamente, a mi juicio, ese espacio justificaría que este país solemnizara un acuerdo de paz o de reconciliación a través de una nueva asamblea constituyente. La nueva asamblea constituyente. Exactamente. Usted ha participado en los esfuerzos de la liberación de los secuestrados por parte de las FARC. ¿Cómo describiría su rol en este proceso y cree usted que algún día podremos poner fin a tan cobarde y nefasto flagelo? Lo que he estado haciendo en los últimos 10 o 12 años es, en primer lugar, mantener visible el problema de los secuestrados, porque así como cuando estaba de por medio la liberación de Ingrid Betancourt y de los 3 técnicos norteamericanos, pues hubo un alto perfil en la exigencia de la liberación de los secuestrados, particularmente en los que he mencionado. Una vez que se produjo la liberación de estas personas, el tema como que se invisibilizó, como si la suerte de los otros secuestrados no importara. He estado entonces permanentemente, desde antes y ahora mucho más, tratando de que la sociedad colombiana no vuelva invisible el problema de los secuestrados y lo mantenga permanentemente sobre la mesa. Y de la misma manera ha estado acompañando a la senadora Piedad Córdoba en la tarea valiente que ella ha cumplido y que le ha permitido la liberación unilateral de más de 21 secuestrados. Tengo que hacerle esta pregunta, porque de hecho estaba preparada ya que me nombra la doctora Piedad Córdoba. ¿Cómo definiría usted a Piedad Córdoba? ¿Cómo la define? La defino como una de las más importantes líderes políticas que tiene en este momento no solamente Colombia, sino América Latina. Y como tal, es decir, en su condición de líder, es una persona que polariza, que produce amigos y contradictores, pero todo esto es, a mi juicio, resultado de la actitud valiente y transparente que ella ha asumido en todos estos procesos que tienen con el final del conflicto armado. Porque cuando estamos hablando de los secuestrados, como ya lo decíamos, no solamente estamos hablando de devolver a la libertad a 21 personas, sino de devolver a la libertad de la violencia a los 45 millones de colombianos. Y en esa tarea creo que Piedad Córdoba no solamente ha sido un factor indispensable, sino que sin ella sería muy difícil pensar en un avance hacia el futuro. Entonces lo que se habla de ella no afecta de alguna manera la opinión pública internacional. No, por supuesto, ella ha pagado unos costos muy altos en materia de opinión. ¿Y para el país? Yo diría que son más los costos que piensan los enemigos de Piedad que ha pagado el país que lo que realmente el país ha podido sufrir de menoscabo por la acción internacional de Piedad. Y es una mujer
inclusive mucho más reconocida internacional que nacionalmente, pues porque a nivel internacional se le quita el componente local de los enfrentamientos, la parte anecdótica y por supuesto unos fuertes odios personales que hay en contra de ella. Presidente, para la Tribuna Colus, la ley de víctimas tiene muchos vacíos, sumado al hecho que excluyó a ciertas víctimas. ¿Por qué no se buscó una ley que les diera apoyo a todas las víctimas del conflicto en Colombia? Pues creo que la principal acotación que se consiguió fue la de alguna manera, no reducir, sino enmarcar la acción de la ley de víctimas a las víctimas del conflicto. Si nos hubiéramos extendido a las víctimas de la violencia en general, pues no alcanzaría el presupuesto de 100 años para efectuar la reparación moral y la reparación económica que supone la ley de víctimas. Respecto a que estén o no todas las víctimas, en cuanto al tema cronológico, pues también fue una discusión muy álgida que finalmente terminó incluyendo a las víctimas de lo que yo creo que fue el más importante proceso de exterminio que se ha vivido en este país, de exterminio político, que fue la desaparición de la Unión Patriótica. Entonces, en medio de todo el tema presupuestal, entonces sería como un gran elemento ahí. Es un gran limitante, por supuesto. Entiendo que como está prevista la ley de víctimas va a tener un costo entre 45 y 50 billones de pesos, que es una suma bastante considerable, pero lo más importante de la ley de víctimas y de restitución de tierras es que por primera vez en 10 años nos dimos cuenta que en este conflicto no solamente hay victimarios o verdugos, sino también hay víctimas, y no nos habíamos preocupado por estas segundas. Así sea solamente el acto simbólico de preservar la memoria de sus seres queridos, o el acto de reparación moral del perdón y de la verdad que también se está buscando, o el acto no menos significativo de que se apliquen algunas normas punitivas para que haya justicia en el sentido tradicional de la palabra. Repito, ese solo hecho de haber vuelto los ojos hacia las víctimas de por sí ya crea un hecho histórico en el proceso político colombiano. Gracias, presidente. Otra pregunta, ¿cuál es su opinión sobre el expresidente Uribe? Bueno, he tenido una relación cercana con el presidente Uribe desde el punto de vista político. De alguna manera trabajamos juntos en el comienzo de la política hace 30 años. Debo confesar en este momento que viendo un poco lo que ha salido a la luz de lo que fueron los costos que pagó este país por esta política de seguridad democrática, que sin duda redujo los niveles de enfrentamiento armado, viendo estos costos en materia de derechos humanos, en materia de menoscabo de los derechos de la oposición, de la falta de garantías, de la desinstitucionalización del gobierno, tengo que confesar una cierta desilusión respecto al concepto que tenía hace 10 años del presidente Uribe. Pasando a otro tema, en temas, o relacionado de alguna manera, en temas de seguridad, es claro que las principales ciudades del país están bajo el dominio de la delincuencia organizada, secuestros express, secuestros, extorsión, paseos millonarios. ¿Qué se necesita, según usted, para terminar estas bandas? Hombre, a mí me parece que de alguna forma nos hemos sorprendido con un fenómeno que no es nuevo. Aquí lo que ha cambiado un poco es el nombre. Primero fueron las autodefensas, después fueron los grupos paramilitares, hoy día los llamamos las bandas criminales. Lo que me parece que ha complicado las cosas es el proceso de negociación que se abrió en el gobierno pasado con los grupos paramilitares, de negociación política, como si se tratara también de grupos, digamos, alzados en armas que estuvieran reivindicando derechos sociales, como podría llegar a ser el caso de los grupos insurgentes de izquierda.
pero lo que tenemos es lo mismo que teníamos en cuanto a bandas criminales hace 10 o hace 20 años. Y lo que está alimentando esta delincuencia organizada, pues son los dineros del narcotráfico, que las financiaron hace 30 años y las siguen financiando hoy día, y hay una especie de correa de transmisión entre los unos y los otros, que es lo que se está expresando con la fuerza de estas bandas criminales. Gracias, presidente. Pasando a otro tema, en el caso, hay una preocupación por nosotros en la Tribuna Colus, y es: ¿no cree usted que el Partido Liberal se convirtió en una colectividad sin renovación? Totalmente de acuerdo. Me parece que el partido ha venido de para atrás como el cangrejo, y que en este momento lo que estamos viviendo es la necesidad de una refundación del Partido Liberal, centrada en 3 aspectos fundamentales. Primero, que el partido define exactamente en qué sitio del espectro ideológico estamos. Estamos a la derecha del centro, como está en la mitad de este país, o más de la mitad de los sectores políticos, o podemos representar un espacio a la izquierda del centro, como corresponde a nuestra vocación, comillas, socialdemócrata o socialista. Segundo, cambiar su estrategia política para incorporar y de alguna manera representar nuevas organizaciones y nuevas tendencias y fenómenos sociales como estos que estamos hablando, de las víctimas de la violencia. Y tercero, pues el partido no le está llegando a los sectores jóvenes porque no les está hablando el mismo lenguaje, que no es el lenguaje de las viejas convocatorias, sino es el lenguaje virtual de las redes, de los Twitter, de los Facebook, de las conexiones a través de los sistemas de internet. Arriesgar a hacerle una pregunta precisamente sobre eso. ¿Usted no cree que el expresidente Gaviria le hizo más bien daño al partido? No quisiera yo personalizar. Yo creo que no se trata de en este momento culpabilizar a una persona o a otra. Creo que el actual director del partido no está cumpliendo bien con su papel. Creo que de alguna manera se concentró en la mecánica política y abandonó pues el trabajo ideológico y el trabajo político. Y creo que este tema se debe resolver precisamente en un congreso del partido, que es el que algunos sectores hemos venido pidiendo que se convoque después de las elecciones de octubre. Por último, señor presidente, si usted fuese presidente hoy, ¿qué haría que no pudo hacer en su gobierno? Bueno, tendría que hacer en primer lugar otra entrevista, porque uno estaría actuando cínicamente si dijera que todo lo que quería hacer lo hizo y que no le quedó nada por hacer. Si a un presidente en Colombia no le queda nada por hacer, es o que es un mentiroso o que está completamente loco. Por supuesto hubiera querido avanzar, en mi caso personal, más en el tema social, en los programas de la red de solidaridad, el CISBEN, aumentar las coberturas, pues era lo que a mí fundamentalmente me preocupaba con el tema de infraestructura, pero cada quien le duele la procesión según haya ido en ella. Gracias, señor presidente. No, con mucho gusto.